invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 16, voy a leer a partir del versículo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? He querido leer este evento, este relato, para demostrar que la referencia al día de reposo no viene en la Sagrada Escritura como una ley simplemente del Decálogo, sino algo conocido, como habíamos dicho la vez anterior, una ordenanza de la creación que estaba siendo ahora recordada y establecida como la ley moral del Señor. Entonces, para tener un breve repaso, por si algunos no lo recuerdan o no estuvieron, nosotros vimos hoy hace 8 días y estuvimos considerando varias cosas. Una de ellas es que Dios fue el que instituyó ese modelo para la vida del hombre, un hombre, la criatura creada conforme a su imagen y semejanza, y en ese modelo Él estableció un ciclo de 7 días. Habíamos visto que hay muchos otros ciclos en la naturaleza que son observables. Por ejemplo, los cambios lunares para los meses, los cambios de año. Incluso no mencioné ese momento, pero hay ciertos fenómenos que son observables que llamamos equinoccios o solsticios. Las culturas desde antiguo los conocen, los equinoccios el equinoccio de primavera, de otoño, solsticio de invierno, de verano, y esos ciclos son observables. Pero ese ciclo de 7 días no es algo observable, no es algo que si el hombre se pone a observar que algo pase en el mundo y diga: mira, hay un cambio, pasamos de una semana a otra. Ese ciclo de 7 días lo creó Dios, según lo vimos en Génesis 2. Vimos entonces también que guardar el día de reposo es una ordenanza de la creación, así como el matrimonio y así como el trabajo, y que quedó plasmada en la ley moral de Dios, en el 4º mandamiento del Decálogo que tenemos en Éxodo 20. Y que en Éxodo 20 leemos las siguientes palabras, al final del versículo: Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. También habíamos visto que los fariseos cayeron en una trampa, y creemos que es una trampa del diablo, al distorsionar el mandamiento, porque al distorsionarlo evitaron que el hombre recibiera la bendición en ese día, porque recordemos que habíamos empezado con las palabras de Cristo en el Evangelio de Marcos, que decía que Él era el Señor del día de reposo y que ese día de reposo se había hecho por el hombre, para el hombre y no al revés. Y el legalismo seguirá siempre tratando de distorsionar la belleza de la ley de Dios. Entre los judíos ortodoxos que guardan el día de reposo, primero es decir, por si no saben, la mayoría de judíos son completamente irreligiosos, ni les importa nada de la religión, solo tienen la religión como algo de tradición. Pero hay judíos ortodoxos y hay ultraortodoxos, muy apegados y quieren cumplir la ley de Dios, pero llegan a unos extremos igual
a los de los fariseos tan ridículos, como que hay, tanto en Israel como en Nueva York o en ciudades donde hay comunidad judía ortodoxa, ascensor para el día de reposo. Y ustedes no creerán que en ese ascensor, no importa los pisos que tenga el edificio, usted entra y el ascensor para en todos los pisos para que la persona no tenga que presionar ningún botón, porque ya según ellos presionar el botón es profanar el día de reposo. Hasta esos extremos llega el ser humano. Bueno, parecido habían llegado los fariseos. No es que comerse unas espigas fuera pecado, porque comer no es pecado, pero las restregaron con las manos, dice la Biblia, ya profanaron el día de reposo. ¿Entienden? Así es el corazón del ser humano y así son las trampas del enemigo. Pero nosotros tenemos que entonces pedir al Señor que con su Espíritu Santo nos haga entender cuál es su voluntad al respecto de esto. Por otro lado, quería enfatizar que los mandamientos, aunque fueron dados en el Sinaí, los 10 mandamientos no eran desconocidos. Lo que se hizo en Sinaí fue proclamar la ley moral de Dios, pero esa ley siempre ha existido. ¿O ustedes creen que cuando Dios dice, no matarás, era algo sorpresivo para los judíos? Mira, hay un mandamiento que no se puede matar ahora. No, nunca se ha podido, es contra la ley de Dios. No hurtarás. ¿Creen que era desconocido ese mandamiento? Y así uno por uno, los mandamientos de la ley de Dios, sobre todo los que se refieren con respecto a nuestro trato con nuestros semejantes, claramente la gente los conocía. Los que se refieren con respecto a Dios, más ignorados, pero no que no se supiera, simplemente desechados. Y entonces esos primeros 4 mandamientos que nos enseñan cómo debemos honrar a Dios, en particular el 4º mandamiento nos enseña cómo honrarlo con nuestro tiempo. El 4º mandamiento enseña cómo honrar a Dios con el tiempo. Y interesantemente, si ustedes leen Mateo 20, es el mandamiento en el que se toma más tiempo para explicarlo, es el mandamiento más largo de todos. Ahora, hermanos, yo apreciaría, y gracias al Señor, que hay personas que envían sus consultas, porque eso me ayuda a aclarar en la medida de lo posible, y también a investigar si algo no lo he tal vez enseñado apropiadamente. Pero un hermano me hizo la consulta y entonces vamos a ver un momentito, algo breve con respecto a la ley de Dios, de las leyes del Antiguo Testamento, y a entender bien por qué algunas de ellas y cuáles son las que ya fueron abolidas. Bueno, la ley de Moisés, o así históricamente los teólogos han dividido esas leyes en 3 clases de leyes: leyes ceremoniales, leyes civiles y la ley moral. Las leyes ceremoniales se refieren a todo el culto, los animales que se ofrecían, las ofrendas de harina, el vino, el aceite, el incienso, todo eso tenía que ver con el ritual del culto. Y también se añade a ello las leyes de la pureza, por ejemplo, en el comer, que ellos tenían una cierta dieta y unas leyes con respecto a su manera de vestir también. Por ejemplo, se nos dice, con respecto a esto de las mezclas, en Levítico 19:19 dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Eso tenía un propósito. El pueblo de Dios debía entender que era un pueblo santo y que no podía hacer mezclas. Y que había también, esas ustedes las conocen, las reglas que aparecen en Levítico 11 con respecto a los animales inmundos y los animales puros que se podían comer. Todo eso tenía un significado.
Pero como el significado, como ya se cumplió el propósito por el cual Dios hizo las leyes, ya no más es necesario guardarlas. Por ejemplo, nos dice Marcos 7, 19 dice, cuando Jesucristo explica que es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre y no lo que entra, dice, porque no entra en su corazón, lo que usted come no va a su corazón, va a su estómago y después es desechado. Dice, sino que en el vientre y sale a la letrina. Y dice esta frase, Marcos 7, 19, prestemos atención. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ven? Entonces Jesucristo mismo nos dice, ustedes no entendieron el propósito, les estoy diciendo ahora el propósito, por qué eso se había dado. Ahora entiendan esto. Realmente todos los alimentos son limpios, como dice también el apóstol Pablo, si los tomamos con acción de gracias. Ya se limpiaron, entonces no necesitamos guardar ese símbolo. Ahorita vamos a hacer una explicación más amplia, pero las leyes civiles, por ejemplo, son las leyes de convivencia. El cuidado de los necesitados está incluido en las leyes civiles. Ellos como país, Israel era un país, era una nación con un territorio específico y Dios les dijo cómo debían vivir ahí. Entonces había leyes, por ejemplo, para las cosechas. Cuando usted esté cosechando, no rebusque y si se le cae algo, no lo junte. Eso es para el pobre y para el necesitado. También había, si usted hace una casa de 2 pisos, hágale baranda, porque usted no va a ser culpable. Entonces si alguien se cae de ahí y usted no había hecho eso, entonces son cosas, las leyes de los préstamos, por ejemplo, cada 7 años prescribían los préstamos. Entonces, lo que necesitamos saber es que todo el culto antiguo cumplió su propósito y que en la parte ceremonial y que en la parte civil no es necesario que cumplamos eso porque nosotros tenemos un país con sus propias leyes. Sin embargo, y esta es la parte en que necesito que me presten atención, todo principio moral del Antiguo Testamento debe considerarse porque Dios no cambia. Voy a leer primero entonces 2 citas que nos van a ayudar a entender esto. Hebreos 9 del 1 al 10. No voy a explicarlo todo, lo que voy a rogarles es que presten mucha atención lo que está diciéndose aquí, en Hebreos capítulo 9. Dice así, ahora bien, aún el primer pacto, vean que dice primer pacto, quiere decir que hubo otro pacto, que es el que nosotros llamamos el nuevo pacto, pacto de gracia. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Yo mismo digo yo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10.
ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, y oigan esta frase, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ese culto tenía un significado. Los que con fe practicaron ese culto recibieron bendición, porque entendían el significado espiritual. Ahora viene el tiempo de reformar las cosas. Nosotros cuando hablamos de reforma, hablamos de volver a la forma correcta. Y entonces ese culto que tenía una forma externa, ahora va a tener una forma diferente por entender el significado espiritual. Es decir, vino el momento de reformar las cosas. Ya todo ese culto antiguo, que es lo que llamamos ley ceremonial, ha sido abolido. Todo se cumplió cuando el Cordero de Dios vino y derramó su sangre. Ese es el que abre, el que ahora, al partir el velo en dos, y la Biblia dice que ese velo representa su propia carne. Por eso nosotros decimos que el cuerpo de Cristo es partido. El velo se rasga y ahora los seres humanos tienen, por la fe en Jesucristo y su sacrificio, entrada al lugar santísimo. De manera que todo aquel ritual ya no tiene eficacia ni razón de ser. Ahora quisiera llevarlos a otras leyes para que vean lo que les decía, que todo principio moral de la ley del Señor debe ser considerado. Deuteronomio 22 del 5 al 11. Por favor, busquen este texto y lo leen conmigo y verán, yo creo que les aclarará mucho al respecto de la ley. Deuteronomio 22 del 5 al 11. Estamos leyendo las leyes escritas en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Entonces leemos así en Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ustedes debemos preguntarnos, ¿esto ya ahora Dios no lo abomina o lo sigue abominando? Yo creo que todos podemos con claridad decir, sigue siendo abominación que un hombre se vista de mujer o una mujer de hombre. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de un aspecto moral, de un carácter de Dios. Esto no es algo simbólico, esto es algo real. Dios abomina que un hombre quiera parecerse a una mujer o que la mujer quiera parecer un hombre. Pero seguimos leyendo. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás a los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Entonces, hay un principio moral ahí. Nosotros deberíamos entender que ahí hay un principio de conservación. Por no cumplirlo, se gasta esa ave. Se comió la mamá, se comió los polluelos y los huevos y ya no queda nada. Pero ahí nos dice una manera de usar lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, hay un principio moral. Ese principio moral debería permanecer. Y si nosotros lo cumplimos, tenemos una bendición. Si no lo cumplimos, tenemos el resultado que es la extinción de los animales útiles. El versículo 8, cuando edifiques casa nueva harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Hay algún principio moral? No podemos decir que la ley dice que usted, si tiene casa de alto, tiene que hacerle pretil porque si no está cumpliendo la ley, porque ahora es diferente. Pero el principio moral, porque puede que sin pretil su casa sea segura. Habrá otra manera de evitar una caída de accidente o así, pero el principio es, no piense solo en usted, piense en evitar el peligro a otros. Ese principio se permanece. Pero entonces vamos al otro versículo y entonces vemos que hay un elemento que ya
no hay por qué cumplirlo. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. Es exactamente el mismo principio. Él no quiere que hagamos mezclas. Y cuando nosotros hablamos de no hacer mezclas, ¿saben de qué estamos hablando? De integridad y de pureza. Los que saben un poco de química entenderán eso. Hay soluciones puras y hay otras que ya son mezcladas. Bueno, pero ¿qué importa eso? ¿Ustedes creen que realmente era algo a que a Dios le moleste el que un campesino use buey y asno porque no tenía otra cosa? Es lo que significa. Usted está haciendo un yugo desigual. Y después se nos enseña en el Nuevo Testamento realmente qué significa eso. Significa la unión con personas que no son creyentes. La luz con las tinieblas no se puede. Eso es lo que se está enseñando ahí. Nosotros hace poco estuvimos estudiando cuando Pablo decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo decía, eso está dicho por nosotros. Y entonces nos da más amplitud. Quiere decir que ese principio que alguien pudiera pensar que solo se refería al agricultor, no se dijo por eso. Se dijo para que ustedes aprendan a cuidar de aquellos hombres que trabajan en la obra del Señor. Esos son los bueyes a los que el Señor se refiere. Y ven, entonces la iglesia tiene, la Biblia tiene una unidad orgánica. Y finalmente dice, no vestirás ropas de lana y lino juntamente. Esa ley tenía ese propósito de darnos a entender, no mezclar pureza. Pero hoy probablemente nosotros andamos todos revueltos de quién sabe cuántas clases de hilos. Entonces así entendemos. Esas son las leyes. Así vamos a leer el Antiguo Testamento, viendo cuáles de esas leyes tienen un principio moral y cuáles ya simplemente era algo simbólico que no tiene que ver para nosotros. Entonces ahí vamos a llegar a que esa ordenanza de la creación que se vuelve a recordar en el pacto de Dios con su pueblo en Sinaí, ¿quién va a negar? Yo digo, ¿no es claro que tiene elemento moral el cuarto mandamiento? No era algo simplemente simbólico de lo cual decimos, ya, esto no significa nada para nosotros. Si hemos visto todos los otros hasta mandamientos que siguen teniendo un elemento para nosotros, moral, para cumplirlo. Entonces, entendemos que Dios tuvo motivos para hacer lo que hizo y nosotros debemos entender los motivos para mantener que hay un día de reposo. Porque habíamos dicho, Dios no reposó porque Él lo necesitara, sino que estaba estableciendo un patrón para el hombre creado a su imagen. El ser humano lleva la imagen de Dios y al guardar el día de reposo está imitando el modelo divino y reconociendo a Dios como su creador. Yo voy a estar insistiendo en esto porque hemos sido descuidados, creo yo. Lea la Biblia con atención a ver las veces que se insiste que Dios es el creador de todo. Y eso es una de las cosas principales que se conmemoran en el día de reposo. Hay una conexión, como habíamos visto también, aunque rápidamente, entre el día de reposo y el santuario. Leo Levítico 19:30 que dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Leo Levítico 26:2 que dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Sigue firmando Dios. Pero de luego, y aquí era donde había quedado la vez pasada, vamos a ver qué tanto puedo avanzar, se nos dio una razón adicional a la celebración del día de reposo y la leemos en Ezequiel 20:12. Dios dice, habíamos visto primero que la conmemoración de la creación, habíamos visto que el recordatorio de la liberación de Egipto, las cuales dos cosas a nosotros cristianos nos siguen interesando y nos siguen sirviendo.
Recordar la creación, ahora nosotros sería la nueva creación, y recordar la liberación de Egipto, y nosotros sería recordar nuestra liberación del pecado y de Satanás. Pero en Ezequiel 22 se dice, y les di también, oigan el lenguaje, este es Dios hablando, hermanos, y les di también mis días de reposo, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El mismo Dios que santificó y bendijo el día de reposo, ahora dice, yo a ustedes, pueblo mío, los santifico por medio de mis días de reposo. Los aparto para mí, los reúno para mí. Y eso es lo que es la iglesia. Recuerden que la palabra iglesia significa los llamados a salir. Dios los ha llamado a salir y a reunirse. Los creyentes entonces debemos entender que la observancia del día de reposo nos identifica de una manera especial como pueblo de Dios. Es una señal ante el mundo. Lamentablemente los judíos antaño no entendieron eso, porque por eso lo profanaron, ¿verdad? No entendieron que eso los identificaba con Jehová, y muchos cristianos hoy parece que no entienden también que esto nos identifica con Cristo. Vean las palabras de Moisés a Israel. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Deuteronomio 4:8. Hoy lo que les dice es, tenemos, hermanos, ustedes y yo, que volver a un concepto correcto de la ley de Dios, porque es lo que Él da para santificarnos y para decirnos, ustedes son míos. No le dio a otros esa ley de esa manera, refiriéndose a todos los estatutos de la ley de Moisés. Y entonces quisiera que meditemos un poco en el pecado de Israel, para que no caigamos nosotros en lo mismo. Leo Ezequiel 20:20. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Y luego les dice, más bien este es 20:20, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero después dice en 22:8, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Esta es la denuncia del profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel hace su ministerio cuando ya el pueblo de Judá ha sido deportado a Babilonia. Ya ellos están experimentando el juicio de Dios, habiendo sido destruido la ciudad de Jerusalén, y ahora quedaban solo restos en Jerusalén, pero la mayoría cautivos en un país extraño. Y este profeta les habla y les dice cuáles son las razones, y les pone una muy importante: mis días de reposo profanaron en gran manera. Y lo asocia, oiga, mis santuarios menospreciaste. ¿Qué significa menospreciar? No darle el valor que tiene. Para los judíos el sábado ya era otra cosa, más bien una carga. Qué pereza, ya es sábado, no se puede hacer nada. Así seguramente hablaban algunos judíos. ¿Habrá algún cristiano que entonces ve el domingo como, qué pereza, hay que ir a la iglesia? Y no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro. Cosas que querría hacer porque no se goza en el Señor. Mis días de reposo habéis profanado. Leo ahora Nehemías 13:17 para que veamos la historia cómo va. Resulta que ese pueblo estuvo en Babilonia
por todo ese tiempo, más de 70 años, porque a los 70 años es que se da el decreto para volver, darles permiso de volver. Y después tienen que reconstruir la ciudad. Y fue algo muy duro, que quebrantó el corazón de aquel hombre Nehemías. Y Nehemías se va y le pide al rey que le dé permiso para ir a trabajar en la reconstrucción de Jerusalén. Y él tiene ese permiso. Él va como gobernador. Y Esdras, el escriba, que era también sacerdote en la parte pues, religiosa, si quisiéramos decirlo así. Sin embargo, vean que sí hay una unión de los dos para hacer de aquel pueblo lo que deberían ser. Y les dice, Nehemías 13, 17. Bueno, resulta que entonces ya están levantando la ciudad y van bien las cosas y ahora sí, otra vez quieren volver al desorden. Y entonces el día sábado era día de compradera de cosas y venían los extranjeros a ofrecer pescado y a ofrecer no sé cuánto. Pueden leerlo ahí en Nehemías 13, pero dice Nehemías 13, 17. Quisiera leerlo desde el 15 porque nos da más sentido de lo que estamos hablando. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, hermanos, presten atención a este lenguaje. Y imagínense a Nehemías con la vehemencia que dijo eso. ¡Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo! Lo están dedicando a cosas que se puede hacer en cualquier otro día. Versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo Dios todo aquel y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Hasta ahí, hermanos, entonces Nehemías tenía un claro concepto de para qué era. Dice, para santificar el día, para hacer de este día un día especial, ese día que nos identifica como el pueblo de Dios. Y los levitas no estaban ellos ni siquiera purificados para ofrecer todo el culto que debía ofrecerse, del cual ya dijimos que ya no tenemos que hacerlo así. Todo ese culto antiguo estaba hasta el tiempo de reformar las cosas. Debemos entender esto. Llegó el tiempo. Llegó el Hijo de Dios y nos da ahora toda la realidad de las cosas. Entonces, para nosotros profanación, ¿qué es? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es profanar algo? Bueno, profanar un objeto santo se refiere a usarlo para un uso común. Les había dicho hoy hace 8 que recordemos lo que sucedió con el rey babilonio Belsasar, que en una fiesta y ya ebrio dijo, traigan los vasos que trajimos del templo de Jerusalén, y se pusieron a beber vino, él con sus concubinas, y en aquella fiesta con los vasos
santos. Y vino el juicio de Dios, aquella mano que escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fue la condenación de él. ¿Por qué? ¿Dónde se vio la profanación? Usted está usando objetos santos para un uso común. La profanación de un lugar santo se referiría entonces a realizar en un lugar dedicado al Señor alguna actividad secular. ¿Qué pensarían? Este lugar, aunque es simplemente 4 paredes, está dedicado a la adoración del Señor. ¿Qué pensarían si un día ustedes dicen, ve, el próximo domingo vamos a suspender porque los hermanos lo alquilaron para un baile que van a hacer ahí en la iglesia? Y aunque les parezca extraño, esto se ha dado. En la iglesia en Escocia llegó el momento en que sucedió. Alquilaban salones de la iglesia para fiestas mundanas. Y de ahí surgió una nueva denominación que quería respetar las cosas santas. Vuelvo a explicar, hermanos, si nosotros nos reuniéramos en un lugar que no es nuestro y el dueño hace con ese lugar lo que él quiera. Pero lo que estoy diciendo, haciéndoles ver es lo que causaría en nosotros sentir. ¿Cómo es que vio? Hicieron la discoteca, quitaron las bancas y no, tranquilos, pero después las ponemos otra vez ya para hacer el culto. Es que están profanando un lugar que estaba dedicado para el servicio al Señor y lo están haciendo para un uso común. Bueno, entonces la profanación del día de reposo se refiere a usar ese día y a dedicarlo a actividades que no tienen carácter espiritual. Y ahí es donde viene el discernimiento personal. Cada uno de nosotros tendrá, y vamos a dar después más sobre esto, pero nos hace responsables de no profanar su santo día haciendo lo que podíamos haber hecho en otro día. Nuestros hijos tienen que aprender a organizar su tiempo para que no tengan que estudiar ese día. Y les estamos haciendo un gran bien. Primero les estamos enseñando de manera práctica a organizar su tiempo. Pero ellos van a ser bendecidos. Hoy el día se dedica a Dios y a las cosas santas. Entonces, pudiéramos pensar, ¿cuánto de la observancia del mandamiento del Sabbat o del sábado judío nos corresponde hoy? Parecido a lo que les dije con todo lo otro que les leímos. Cualquier aspecto moral que había en el mandamiento persiste hasta hoy. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Así lo dice Dios en el libro de Malaquías, porque que Dios no cambia y Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. O sea, Dios en su esencia y su manera de ser, Él no cambia, pero cosas que Él, y eso lo veremos ahora durante el culto, que cumplen su propósito ya no se hacen más. Entonces, la existencia de un día especial dedicado a Dios es decreto de la creación y también uno de los 10 mandamientos. Es una ley moral vigente. Está en la primera tabla de la ley, es decir, en los primeros mandamientos que se refieren a Dios. Conmemorar la creación, que esa es una razón que se dio, ¿verdad? Porque en 6 días, les pregunto, ¿debemos seguir conmemorando? ¿Hay un aspecto moral ahí? Pues sí. Tenemos que seguir exaltando a Dios por su creación y ahora más por la nueva creación. ¿La necesidad de un reposo semanal permanece o no permanece? Claro, es necesario que el ser humano tenga el reposo semanal y ese es uno de los aspectos del día de reposo que permanece. La liberación de Egipto, como les decía, que fue añadida como una celebración del sábado en Deuteronomio 5, pensemos, ¿eso es digno de celebrarse, sí o no? ¿Hay un aspecto moral? Claro, mis hermanos, el Dios con mano poderosa y brazo extendido sacó a Israel de Egipto. Eso debían celebrarlo ellos y nosotros con el significado que tiene extra para nosotros. Dios redimió un pueblo que estaba bajo Satanás, Faraón, en el mundo Egipto, y los sacó de allí. Eso es digno de celebrarse.
Y luego, cuando Dios les dice, les di mis días de reposo y yo por medio de ellos los santifico, digo, hay un aspecto moral ahí. Entonces ven, todas esas otras leyes que les di, y yo espero que esto ayude para cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, vayan viendo, hay cosas, ¿qué significaría esto? ¿Por qué Dios les decía esto? Y usted va a encontrar las razones, como lo que hemos hablado de la pureza en el comer, de una cierta manera de vestir. ¿Cuánto de eso permanece? El aspecto moral siempre. Pero otras cosas usted verá que son completamente simbólicos. ¿Qué se significaba con esto? Esto era algo simbólico, cumplido en Jesucristo. Bueno, pero ya yo tengo a Jesucristo, ya no necesito el símbolo, lo tengo a Él. Y así nosotros, por eso ya no hay incienso en la iglesia. Porque tenemos las oraciones, podemos llegar, tenemos el mediador perfecto. No necesitamos incienso que representaba las oraciones que subían. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sigan orando por esta breve serie. Es algo poquito lo que nos queda, pero para tener un mejor entendimiento y gozo al cumplir los mandamientos del Señor. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener receso.